Dicen que el amor es ciego, pero no es sordo. Y de eso usted se habrá dado cuenta si su pareja ronca. Más allá de las molestias que ocasionan los ronquidos ajenos, estos suponen un problema de salud. Todos hemos convivido alguna vez con familiares o amigos que roncan. Es posible que seamos nosotros mismos los que rugimos mientras dormimos. Los ronquidos no deben ser tomados a la ligera. Y hoy, de la mano de los especialistas, averiguaremos que detrás de los ronquidos hay mucho más que familiares desvelados. Yo soy María Covadonga Arango y esto es Vamos por Partes. Si roncas, cuidado. Ve con el otorrinolaringólogo. Soy el doctor Guillermo Navarro Santos, teniente coronel médico cirujano retirado, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. ¿Por qué roncamos? Tengo entendido que es por un problema cardíaco. Más no sé si, no estoy al 100% segura si sea verdad. Por una mala posición, por enfermedad. Por mucho cansancio. Es por una obstrucción que tenemos a la hora del aparato respiratorio. Bueno, algunos tienen problemas en su nariz y otros tienen problemas en la garganta. Algunas gentes tienen problemas para la deglución y problemas en cuanto a la respiración. Por eso llegan a tener, por ejemplo, algunas dicen tiene anginas o tiene amígdalas crecidas. Otros tienen adenoides. Y entonces esto les impide respirar correctamente. El problema es de que no dejan dormir al paciente de al lado, al compañero de al lado, que es la esposa o el compañero. Roncamos porque existe una alteración, principalmente obstrucción de la vía aérea superior. La vía aérea superior está comprendida desde la nariz hasta la laringe. Entonces, en este segmento existe alguna alteración, pero hay otros factores ajenos a este segmento que pueden condicionar ronquido, como es el aumento de peso, ¿sí? O el sobrepeso, consumo de algunas sustancias, principalmente alcohol, nicotina, ¿sí? Que nos pueden condicionar un ronquido, o malas posturas a la hora de estar dormidos, considerar el sueño. ¿Qué es un ronquido? El ronquido es el sonido que se genera por el paso del aire a través de la vía aérea superior. Puede ser una obstrucción, como comentaba al principio, a nivel de la nariz. Esas obstrucciones pueden estar generadas por cambios estructurales. Puede ser a nivel de la válvula nasal, hipertrofia de cornetes o inflamación de la mucosa nasal, presencia de adenoides en los niños y el colapso. Cuando estamos dormidos, el colapso que se genera de la faringe por relajación de los músculos. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando roncamos? Existen muchos cambios sistémicos. Uno de los principales es que no conciliamos o no tenemos un sueño reparador, no descansamos realmente, porque las etapas del sueño no se logran en su totalidad. Nosotros tenemos, nuestras etapas del sueño son varias y hay una muy profunda donde se logra completamente la reparación o la recuperación del estado de vigilia. Entonces, si nosotros estamos roncando y tenemos un padecimiento que se llama apnea obstructiva del sueño, principalmente esto, que no vamos a descansar. ¿Cómo se va a manifestar? Durante el día estamos cansados, tenemos dificultad para concentrarnos, nos podemos quedar dormidos con mucha facilidad en una sobremesa o al ir conduciendo un automóvil, que esto es muy grave. Ya está demostrado que muchos accidentes están causados por no dormir adecuadamente.
Aunque la persona que ronca no es consciente de lo que está haciendo, el problema se hace evidente cuando no deja dormir a los demás. En ocasiones es inofensivo, pero otras veces puede ser un síntoma de algo más grave. Acudir a tiempo a un especialista es fundamental. Sí, sí ronco. Mi esposa me lo dijo desde el momento en que nos casamos. Digamos, desde que tengo como 18 años. Desde entonces, hoy tengo 46. Tuve un golpe de un balón cuando estaba en la prepa. Cuando estaba estudiando la prepa, me golpeó la nariz. Vi estrellas esa ocasión. Desde entonces vi mi nariz tanto desviada. Creo que desde entonces fue cuando empezó este problema. Soy la doctora Carla Fabiola Sámano Uribe, soy médico otorrinolaringólogo y trabajo aquí en el Instituto Médico Quirúrgico de Cabeza y Cuello de Irapuato. El problema con los ronquidos es que pueden causar alguna alteración en la respiración. O sea, son una señal de que hay algún problema en la respiración. Un ronquido es el sonido que se produce de la vibración al chocar con estructuras de la nariz y de la garganta. ¿Existen tipos de ronquidos? Hay varios tipos de ronquido. Un 10% de la población tiene un ronquido que es normal, que nosotros le llamamos ronquido primario. Puede haber un ronquido patológico cuando está acompañado de apneas. Las apneas son pausas en la respiración que, bueno, tienen secuelas en general en la salud. Primero, poder respirar, porque tengo un orificio nasal totalmente obstruido, no puedo respirar. Y el segundo, dejar de roncar. Esta afección es más común en adultos mayores de 40 años. En México, 60% de los hombres ronca, 45% de las mujeres y 5% de los niños también padecen la denominada roncopatía o ronquido primario. Dormir es una de las actividades fundamentales para gozar de buena salud. Podemos aguantar más tiempo sin comer que sin dormir. Cualquier cosa que altere nuestro sueño es un tema que debe ser tomado muy en serio. ¿Cómo identificarlo? Más adelante lo veremos. Vamos por partes. Algunos piensan que roncar es sinónimo de dormir plácidamente. Nada más lejos de la verdad. El ronquido es una forma que tiene nuestro cuerpo para avisarnos que algo no anda bien. Vamos por partes. Aquí quiero que quede muy claro, hay dos principalmente. Uno es el ronquido que no nos genera ningún problema, porque no es más que ese sonido que se genera por la turbulencia del paso del aire, y otro es aquel que nos está condicionando apnea o que dejamos de respirar por periodos de algunos segundos, ¿sí?, durante el sueño. Esta falta de oxígeno da todos esos cambios, ¿sí?, el no descansar adecuadamente, la hipertensión y una serie de respuestas sistémicas, y eso se llama apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Entonces tenemos el ronquido, que vamos a decir que es simple, que es habitual, que no es patológico, ¿sí?, o benigno, y el ronquido que está generado por un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ambos son motivo de tratamiento. En el caso de la apnea obstructiva del sueño, ahí sí, es obligatorio, es mandatorio, es importante darle un tratamiento. Entonces, básicamente, podemos decir que dividimos al ronquido que no es patológico, que es benigno o simple, y el ronquido que sí es patológico y que sí debe de recibir un tratamiento porque puede repercutir en problemas cardiovasculares, del sistema nervioso central, entre otros.
Hay que evaluar muy bien el estado de la nariz propiamente y el estado también de las estructuras faríngeas. También incluyen muchos factores como la obesidad para que una persona ronque y tenga o no problemas de apnea, ¿no? ¿Cree que los ronquidos son un problema grave de salud? A lo mejor un 40-50% yo creo que sí. No, precisamente. Si estuviéramos hablando ya de un problema de apnea del sueño, que es un problema en el que empieza a haber falta de oxigenación cerebral cuando está dormida la gente, sí, eso sí pudiera provocar ese tipo de problemas, pero pues la gran mayoría de la gente ronca y no se da cuenta. El único que se da cuenta y que es el que verdaderamente sufre es el compañero. No, realmente. No creo, pues no creo que sea. Bueno, en mi caso, mi papá roncó toda la vida y nunca tuvo ningún otro tipo de padecimiento. Digo, eso es lo que yo creo. Pues yo digo que sí, porque ¿por qué roncamos tanto? Se supone que tenemos algo grave, porque no todas las cosas, no todas las personas lo hacemos. Pues yo creo que sí afectan a la larga. No descanso, amanezco cansado. Lejos de pensar en llevar energía y estar listo para las actividades diarias, no. Es muy molesto y siempre ando de genio. ¿Qué es la apnea del sueño? Es un concepto que ha tomado mucha fuerza en los últimos 10, 12 años, porque se asocia a varias enfermedades y es una tierra donde, o es una enfermedad donde mucha gente participa la neumología, participa la otorrinolaringología, y nosotros ahorita en cardiología estamos actuando porque estamos teniendo mayor problemas de tipo de falta de oxigenación en determinados momentos durante el sueño, que condiciona que haya mayor incidencia de hipertensión arterial, mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares como infarto, angina de pecho o muertes súbitas, ¿sí? Esto se ha incrementado más porque todos tenemos un sobrepeso. Nuestro peso en general, en comparación a nivel mundial con hace 30, 40 años, ha incrementado hasta en un 30% con relación al peso promedio de la gente que había. Un estudio realizado en Dinamarca demostró que existen personas cuyos ronquidos alcanzan hasta 91 decibeles, lo que equivaldría al sonido de un tractor o taladro, lo suficiente para dañar potencialmente la audición de la pareja de un roncador. El ronquido inofensivo, ya lo comentamos, es aquel bueno, aquel que no está repercutiendo y que no nos está condicionando apneas o hipoapneas, o sea, periodos cortos de dejar de respirar. Para la salud no hay ni mayor repercusión, pero el que sí nos genera apnea va a repercutir sistémicamente, ¿sí? Vuelvo a repetir, por ejemplo, alguna de las cosas más graves que te puede condicionar es que tú vayas manejando o que la persona vaya manejando, se queda dormido porque no descansa adecuadamente durante la noche, ¿sí? Choca y provoca ya sea su muerte o la muerte de los que van acompañándolo o con el que choca. En el trabajo puede haber una disminución de su rendimiento X, ¿sí? Ya sea que esté estudiando o que esté trabajando, puede haber una disminución en su actividad, en el rendimiento de su actividad. Lo más grave es que se trate de un problema silencioso, ¿sí? Que inclusive no hacemos conciencia sobre esto, que nos esté poco a poco orillando a la muerte, ¿sí? O llevando a la muerte porque no solucionamos nuestro problema de hipertensión, nuestro problema de fibrilación auricular, o muy sencillo que de un día para otro suframos un accidente, ¿sí? Y hasta ahí terminemos con nuestra vida. Entonces es una enfermedad silenciosa para el que lo padece, pero para el compañero inclusive es hasta motivo de divorcio, ¿sí? O separación, el ronquido, porque no lo soportan, no lo aguantan. Entonces para el compañero sí es molesto.
¿Cómo se mide un ronquido? Propiamente la medición es midiendo la frecuencia del sonido que produce el ronquido, pero eso no es algo que se haga comúnmente, ¿no? Para fines de salud hay varios estudios que valoran o que evalúan en general la calidad del sueño. Y durante cierto tiempo que se realizan estos estudios, nosotros valoramos si el ronquido es patológico. Los problemas que se pueden manifestar en una persona que ronca son muy variables. Son personas que no descansan, que su sueño no es reparador, entonces hay problemas de concentración, sueño durante el día, suelen tener mala memoria y se asocia muchas veces a enfermedades metabólicas como la diabetes, la presión arterial, ¿sí? Incluso se ha asociado a infartos cardíacos. A veces los ronquidos son tan molestos que nos llevan a tomar medidas extremas, como atar a la espalda del paciente una pelota de tenis o taparle la boca con cinta adhesiva. Estos remedios no funcionan, pero sí pueden ocasionar dolores de espalda o algún accidente grave. Para tratar los ronquidos hay otras maneras. Vamos por partes. A veces, cuidar nuestra salud nos pasa de noche, pero lo que también nos pasa de noche es la apnea obstructiva del sueño. Y créame, esto sí es un grave riesgo para nuestra vida. ¿Qué hacer si descubrimos que nuestros ronquidos nos están indicando que algo no anda bien? Para mantenernos saludables, tener un sueño saludable, es importante, en primer lugar, que en el lugar donde nosotros, o sea, la habitación que nosotros tenemos para dormir sea adecuada. Es decir, no tener, por ejemplo, la televisión en el cuarto donde nosotros dormimos, sino tenerlo un ambiente adecuado para nosotros poder conciliar el sueño. Otra de las características importantes que tenemos que hacer es evitar, por ejemplo, comer inmediatamente antes de que vayamos a dormir. La posición para dormir es muy importante. La mejor posición es de lado, manteniendo alineadas la cabeza con el cuello. También evitar fumar, ¿no? El tabaco influye para que nosotros tengamos un mal sueño, y sobre todo hacer ejercicio, evitar la obesidad, que también son factores que influyen mucho para tener un mal sueño. ¿Qué es lo más molesto de roncar o de la gente que ronca? Pues el ruido que por ejemplo su esposo o su esposa le genera a su compañero, ¿verdad? Porque muchos con cualquier ruido se despiertan y pues ya eso también pues ya no deja descansar bien a gusto, y ya después viene pues en el día como pues mucho estrés y muchas cosas que se sienten. Lo molesto pues es que no te dejan dormir, es molesto, es incómodo. Es que no dejamos dormir a los que están al lado, que no roncan. ¿Qué es lo molesto? Pues el ruido primero, y no dejar dormir a los de adelante. La gente que ronca casi siempre se pierde en las diferentes fases del sueño y no entra en sueño profundo y no se escucha. En cambio, el que está al lado, y si duerme solo, por ejemplo, pues no hay problema. El problema es para los que están al lado, vuelvo a repetir, es el que más tiene insomnio. Lo molesto es que los que ya nos queremos dormir, pues no podemos dormirnos por el ruido, ¿no? Y los que roncan, pues muchas veces ni cuenta se dan. ¿Qué es lo molesto de roncar? Que otras personas lo escuchen y ellos yo creo que también no se sienten bien. Me imagino que si roncan es porque no pueden respirar bien o no sé. Los ronquidos es un fenómeno más auditivo que se asocia a apnea del sueño. Quiere decir que el paciente no está inhalando la cantidad de oxígeno necesaria para sus condiciones se realicen. Si el paciente empieza a hacer apnea del sueño, empieza a haber cambios neurohormonales en el organismo, cambios de secreciones de hormonas y de sustancias que pueden ser vasoactivas, que pueden incrementar la presión arterial, y que también haya cambios neurohormonales, que haya facilidad de hacer fenómenos que le llamamos procoagulantes. ¿Qué quiere decir esto? Que fácilmente se coagule un poco más la sangre con relación a la gente que no ronca.
Esto condiciona que pueda haber el paciente que tenga problemas cardiovasculares, que tenga lesiones cardiovasculares, que se manifiesten como angina de pecho, como infarto o como muerte súbita. El alcohol lo que sucede es que produce una relajación de la vía respiratoria mayor y eso hace que se colapse. El colapso a su vez genera el ronquido. No hay mayor problema, no, de ninguna manera. Pero claro, va a depender del grado alcohólico que tenga, ¿no? Eso ya es intoxicación alcohólica y es otro tema muy aparte. Si una persona, por la cantidad de ingesta de alcohol que consume, llega a un grado que pone en riesgo su vida, le está condicionando el problema directamente el efecto del alcohol, no que dejó de respirar. Hay estimulación, o sea, todo el tipo de estimulación, como por ejemplo neurológica, a eso me refiero, hacer ejercicio inmediatamente antes de dormir, comer antes de dormir o ver la televisión antes de dormir, nos dejan en un estado de alerta, que lo que va a hacer es impedir o prolongar durante más tiempo, para el tiempo en que nosotros entremos en una fase de relajación para poder dormir. ¿Qué hacer en caso de que descubramos que roncamos? Primero, hacer conciencia y acudir con un especialista para que nos revise. Si él encuentra algunas alteraciones, pues ya determinará si envía estudios o tratamiento o X cosas. Primero, poder descansar, andar de mejor humor y dejar de dormir también a los familiares. Creo que va a ser, todos vamos a salir beneficiosos en la familia, no nada más yo. Bueno, es importante saber que el roncar puede ser algo patológico, puede ser parte de una enfermedad, y que si ustedes notan o presentan problemas, ronquido intenso durante la noche, que sea un sueño no reparador, que descansen con dolor de cabeza, con la boca seca, que tengan problemas de concentración, mucho sueño durante el día, pues que lo consideren para acudir a un médico que les pueda ayudar para diagnosticar la enfermedad y darle tratamiento. Yo creo que es muy importante que le hagamos caso a la esposa o a la persona que duerme con nosotros cuando estamos roncando mucho y checarse a tiempo. Las enfermedades son controlables a tiempo y dejamos de hacer lo necesario cuando las olvidamos. Quiere decir esto, si una señora pone la leche en la lumbre y no la cuida, se va a caer. Si nosotros no nos estamos checando nuestro organismo, al rato va a reventar con un problema. Por eso es muy importante la medicina preventiva, muy importante el chequeo continuo. Si no pudiste ver algún capítulo de Vamos por Partes, no te preocupes, lo puedes encontrar en www.tv4guanajuato.com/Vamos por Partes. De esta forma, sigues cuidando tu salud y manteniéndote informado. Tratándose de la salud, no podemos dormir en nuestros laureles. Si queremos dormir bien, debemos poner atención a problemas como la apnea obstructiva del sueño. Ahora, si nuestra pareja o nuestro familiar lo que padece es una simple ronquera, también debe ser atendido. Recuerde que las horas de sueño son horas valiosas. Recordemos que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Yo soy María Covadonga Arango y esto fue Vamos por Partes.